El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, afirma Amnistía Internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sostiene que en el año 2017 El Salvador tenía la tasa de feminicidios más alto de Latinoamérica. Hola, buenas noches. Estamos en el 7º programa de El Comité y hoy tenemos invitadas de lujo. Este programa está dedicado a las niñas, mujeres y adolescentes de El Salvador con el único objetivo de visibilizar y concientizar sobre la importancia de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador. Prudencia Ayala es descrita en los libros de historia como una mujer con carácter humilde que en 1930 se lanza a la candidatura presidencial, poniendo en jaque a todo el sistema social y político de la historia. Dentro de sus ejes de acción tenía el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio como legítimos. También trataba de regular la venta de agua ardiente. También proponía la incorporación del sufragio femenino a la Constitución, entre otros ejes muy importantes. En El Salvador se afirma que el 53.11% de la población inscrita en el padrón electoral es femenino. Esto lo afirma el Tribunal Supremo Electoral. Ha costado 65 años desde la postulación de Prudencia Ayala para que esto pueda ser sometido al Pleno Legislativo y pueda ser considerado como importante para nuestro país. Esta noche tenemos 3 invitadas de lujo y voy a presentárselas a continuación. En primer lugar tenemos a una periodista y cineasta muy reconocida a nivel internacional y nacional. Ha dado diferentes ponencias muy interesantes, también ha hecho muchos documentales con enfoque de género, derechos humanos y mujer histórica. Les presento a Marcela Zamora. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Inés, muchas gracias por la invitación al programa y es un placer estar aquí discutiendo este tipo de temas urgentes para el país. Muchas gracias por su asistencia. También nos acompaña una joven licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en gestión de proyectos de cooperación. Ha liderado diferentes iniciativas con la sociedad civil, como por ejemplo algunos proyectos que tratan sobre participación ciudadana, liderazgo, gobernabilidad democrática y actualmente es la coordinadora nacional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Buenas noches, Adela Lemos. Buenas noches, Inés, y un gusto poder compartir esta noche este espacio con estas mujeres y compartir con toda la teleaudiencia. Bienvenida nuevamente. Y también nos acompaña una joven, ella es ingeniera. Se lanzó a una candidatura por la alcaldía de San Salvador hace 1 año y medio, quedando como concejala de la actual alcaldía de San Salvador. También ha trabajado diferentes iniciativas empresariales de familia y hace poco ella reconoció públicamente como ciudadana su apoyo por la candidatura de Nayib Bukele. También ha formado parte de la Comisión Política del PDC. Buenas noches, Yesenia Hernández. Hola, buenas noches, Inés, y un saludo para todas las salvadoreñas que nos están viendo. Este es un espacio muy importante que creo nos va a permitir informar más a las mujeres y, por qué no decir, motivar a aquellas jóvenes que quieren incursionar en política, pero tienen que tener un concepto real de lo que significa poder participar en el ámbito político. Buenas noches y bienvenidas nuevamente. Y es de reconocer que luego de la postulación de Prudencia Ayala en 1930, ya en 1932 marcó un hecho muy importante en el que por primera vez se reconocía el voto, el sufragio de las mujeres en la política. Sin embargo, tenían 2 obstáculos. Tenía que ser una persona con altos estudios académicos o casada. Pero fue hasta 1950, con la reforma a la Constitución de Corte Social, que vino de verdad a incorporar el sufragio femenino sin distinción alguna. Quédese con nosotros, que estamos con una temática muy interesante. Ya regresamos. Buenas noches y muchas gracias por sintonizar nuestro 7º programa, un programa especial dedicado a las niñas, mujeres y adolescentes de El Salvador. Nuestra temática de esta noche es mujer, democracia y derechos humanos. Ya les presenté anteriormente a mis panelistas invitadas. Ellas nos comentarán qué sucede actualmente en nuestro país en el tema de niñez, mujeres y adolescentes. Pero antes que eso, déjenme comentarles que el artículo 85 de la Constitución vigente de El Salvador afirma que nuestro sistema político es democrático.
La mujer en la democracia quiere decir que el Estado le garantizará diferentes condiciones de equidad e igualdad frente al hombre sin distinción alguna. La mujer necesita de la democracia para poder reivindicar sus derechos continuamente en aquellas leyes y acciones gubernamentales que no son del agrado. También la democracia necesita de la mujer por aquello de la representación. Vamos a dar paso entonces a nuestras panelistas, pero déjenme contarles algunos datos que reflejan algunas instituciones. Por ejemplo, recientemente el ISDEMU presentó el informe sobre la violencia y estado de la mujer, específicamente en el tema de violencia, y detalla que 7 mujeres de cada 10 han tenido algún tipo de violencia alguna vez en su vida, y 1 de cada 3 mujeres ha tenido algún tipo de violencia durante este año. También les comento que ONU-SIDA refleja que de cada 10 mujeres, 4 que resultan infectadas de diferentes enfermedades de transmisión sexual son en adolescentes mujeres. Esos datos son bastante alarmantes, y también uno que llama mucho la atención es que la Organización Mundial de la Salud afirma que cada 21 minutos en El Salvador es violada una adolescente. Con esos datos abrimos entonces la primera pregunta. Empiezo contigo, Marcela. ¿Cuál es tu lectura sobre la condición actual de las mujeres en El Salvador? Bueno, muchas gracias, Inés, por tocar este tema tan importante, ¿verdad? Y a la vez tan complejo, realmente. Yo creo que cuando hablamos de temas de género, hay que saber diferenciar entre niñez, adolescencia y mujeres adultas, ¿verdad? Creo que en El Salvador se tiene una gran deuda con la educación sexual y afectiva, se tiene una gran deuda con la primera infancia, que es a donde se le enseña a las niñas y a los niños las herramientas para poder combatir o para poder hacer frente a los abusos sexuales, a las violencias en general. Yo lo veo, yo lo veo con mi hija, que mi hija tiene 5 años de edad, y desde muy pequeña le he enseñado herramientas para poder detectar esos indicativos que te llevan a saber si alguien va a cometer un acto de violencia contra vos o no. En programas anteriores he dicho muchas veces que un violador no se levanta un día y dice, hey, voy a violar a una mujer, y la viola. O sea, o un golpeador no se levanta un día y dice, hey, voy a pegarle ahora a esta mujer. O un hombre, un pederasta no se levanta un día y dice, me voy a violar un niño. Hay un camino que se recorre y que lleva al hombre a cometer esos abusos. Entonces, en El Salvador, generalmente nosotros curamos la herida, pero no prevenimos que se haga la herida. No hay un trabajo preventivo, pero sí después de la herida. El trabajo preventivo es el más caro, es el menos atractivo para los candidatos presidenciales, por supuesto, porque no es inmediato, es un trabajo de mucho tiempo. Entonces, para prevenir esa herida, vos tenés que enseñarle a los niños desde la primera infancia a detectar, primero a saber cuáles son sus derechos como mujeres y como niños, porque también hay abusos a niños, no solo a niñas. Entonces, vos podés ayudarles a enseñar a detectar qué está bien, qué no está bien para su cuerpo, qué está bien para su cuerpo, qué tipo de relaciones se tienen que formar con qué tipo de personas. Entonces, si nosotros hacemos eso con los niños desde pequeños, nosotros lo que le estamos dando es herramientas. Por eso yo no entiendo las madres y los padres, porque los padres tienen mucho que ver en esto, que están en contra de la educación sexual y afectiva. Porque cuando uno dice la educación sexual, todos van a ir a la cama, van a ir a tener relaciones sexuales, y es todo lo contrario. Solo para terminar, porque yo sé que es poco tiempo y que quiero contar la historia de una joven que es muy cercana a mí, que está en un colegio donde le dan educación sexual, que son muy pocos, son privados. Y esta joven que es muy cercana a mí, comenzó a tener novio, ella tiene 15 años. Y entonces le pregunté y le dije, mira, como tengo muy buena relación, le digo, ¿y qué? ¿Ya tuviste relaciones sexuales? Y me dice, fíjate, Marce, que no,
porque nosotros recibimos educación sexual y nos hemos dado cuenta de todo lo que puede pasar si yo tengo relaciones sexuales a esta edad, pero no solo del embarazo, sino todos los cambios físicos, sino todas las enfermedades venéreas o los cambios internos del cuerpo de la mujer. Entonces me dijo, fíjate que nosotros hemos decidido con mi novio que nos vamos a esperar. Y yo dije, puchica, si todos tuviéramos esa oportunidad, que la educación sexual y afectiva no es una cosa de enseñarle. Los niños tienen hormonas, los adolescentes tienen hormonas. Vos no podés ir en contra de sus hormonas, vos podés educar a sus hormonas. O sea, no podés quitarle las hormonas, pero podés educar sus hormonas. Entonces, para mí la clave fundamental para erradicar la violencia contra la mujer, una de las claves, ¿verdad? Estoy diciendo, es educar la primera infancia para localizar, para darle voz. O sea, mi hija tiene voz, mi hija desde los 5 años te dice qué le gusta y qué no le gusta, porque se le ha enseñado desde pequeña que tiene voz y su voz además es creíble. Yo te creo, lo que tú me digas yo te lo voy a creer. Entonces, ese es lo que yo pienso que le hace falta a El Salvador y es una deuda que no están hablando los candidatos. Los candidatos presidenciales no están hablando de género ni están hablando de arte. Ya vamos a comentar sobre las propuestas de los candidatos presidenciales. Adela, yo te pregunto, ¿cuál es tu lectura sobre el estado actual de las mujeres en El Salvador? Específicamente, hace poco, Fundaungo sacó un estudio enfocado en los ninis y afirma que el 79.9% de los ninis son mujeres jóvenes, específicamente en edades de 20 y 24 años. ¿Cuál es tu lectura frente a esto? Mira, yo creo, y también para seguir un poco como con la discusión que ya puso Marcela sobre la mesa, yo creo que es bien importante primero reconocer que en El Salvador han habido avances en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, todavía no es suficiente, hay que seguir avanzando y profundizando en el acompañamiento institucional que se les da para garantizar estos derechos a las mujeres. Volviendo un poco al tema de las cifras, ¿no? Tú mencionabas algunas y aquí vemos que en el año, al junio del 2018 van 227 feminicidios. Estamos hablando de un incremento de 1.34% a diferencia del 2017. Creo que el primer derecho que debemos garantizarle a las mujeres en este país es el derecho a la vida y estamos fallando en eso. También en el tema de educación, las mujeres tenemos, el acceso que las mujeres tenemos, los niveles de analfabetización en los hombres son de un 87% y las mujeres un 12,54%, es decir, todavía los niveles de acceso a la educación para las mujeres son limitados, es decir, hay problemas estructurales que nosotros tenemos que resolver como país para poder garantizarle a las mujeres el pleno goce de sus derechos. Y creo que a la hora de llevar esta discusión de cuál es la situación de las mujeres en el país, creo que hay factores que tenemos que tomar en cuenta, como hay un tema cultural que nos acompaña, que nosotros normalizamos el tema de la violencia, muchas veces desde casa y luego en todos los ámbitos en los que nos movemos, público, privado, el tema de la justicia también. Hay un montón de mujeres en este país que sufren de violencia y no ponen un proceso ante las autoridades porque no hay una respuesta efectiva y un acompañamiento adecuado para este tipo de violencia del cual las mujeres somos víctimas. Y yo creo que un tema importante, a la par de la educación, el acompañamiento institucional, el tema de justicia, es también empoderar a las mujeres, que somos garantes de todos estos derechos, y creo que en eso estamos fallando. Uno de los grandes retos que espero yo que el próximo gobierno asuma es el de empoderar a nuestras mujeres, en especial a las mujeres de las zonas rurales donde no llega el acceso a la información del cual nosotros tenemos acceso y gozamos de él, ¿no? Una educación de calidad y también la información que no la vemos ahora garantizada para estas niñas de las zonas rurales y las mujeres.
Muchas gracias, qué interesante todos los datos que tú mencionaste, Adela. Pero también quiero consultarle a Yesenia, tú eres un ejemplo, una joven que incursiona en la política y que en nuestro país las mujeres, si bien hemos tenido algunos avances, pero continúan muchos obstáculos para la postulación. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu lectura frente a la condición de la violencia y derechos de la mujer? Sí, gracias, Inés. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nuestras amigas han expuesto, creo que mejor no se pudo haber dicho. Es triste porque es una realidad que nuestra cultura sigue siendo patriarcal y aquí influye mucho. Los padres de familia tienen que tener mucha conciencia de esta situación. ¿Pudieras ampliar un poco sobre qué características o qué condiciones tiene un sistema patriarcal? Bueno, en un sistema patriarcal, la voz es la del hombre, el derecho es el del hombre, los halagos son para el hombre, la principal participación en la sociedad y en la política es la del hombre. Muestra de ello es que hasta ahorita no tenemos ningún partido político que sea liderado por una mujer, están liderados por hombres. Tristemente, en el 2014 se da una modificación a la ley de partidos políticos donde se habla de una mal llamada cuota partidaria, donde el 30% de la planilla de los partidos deben ser mujeres. Pero yo creo que esta cuota lo único que vino a hacer es a poner el límite para que la mujer participe, porque los partidos lo ven como, bueno, necesitamos el 30% de relleno y aquella mujer que quiera, pues de relleno. Y no le dan voz y voto. Y yo creo que desde que yo decido participar en política, yo sí hice valer mi voz dentro del partido con el cual inicié en el PDC. Yo sí demostré una independencia y sí hice valer mis opiniones, porque para eso se supone que nos integramos a un partido para tratar la manera de cambiar las cosas o por lo menos mejorarlas. Pero siguiendo con la parte de la cultura patriarcal, es triste ver como todavía en estas fechas, en las familias donde hay niños y niñas, el papá dice que la niña tiene la responsabilidad de atender al niño y el niño no debe de hacer absolutamente nada, porque si el niño está lavando un traste, Dios nos libre, no se nos vaya a desviar su tendencia sexual. O sea, todavía hay muchísimo mito, pero acá también pongamos la parte de las leyes. No hay leyes que ayuden al equilibrio del cuidado de los hijos. Siempre seguimos anclando a la mujer como la principal actora de la educación de los niños, del cuidado de la casa, y esto está impidiendo que la mujer pueda crecer profesionalmente. Y fíjate bien, en el caso de las mujeres que logran tener un empleo formal con sus prestaciones, cuando ellas están embarazadas les dan una licencia de maternidad de 4 meses, se acaba de incrementar. Para el caso de los hombres, la licencia de paternidad de 3 días. O sea, ¿en qué les puede ayudar un hombre a su esposa? Que si son 4 meses los que le dan a ella, mínimo 1 mes debería ser el del padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos retrasando el desarrollo profesional de la mujer, pero no se hace nada. Los actuales políticos que han estado al frente de la Asamblea, pues parece ser que no le han dado importancia a este tipo de temáticas. Y por otra parte, cuando nosotros violentamos los derechos de la mujer, que son derechos humanos, nosotros mismos quebrantamos la posibilidad de tener paz en nuestro país, quitamos la tranquilidad de las familias y por ende quitamos la tranquilidad de las comunidades. Entonces, ahí están los datos estadísticos que lo dicen en la parte de educación. Sabes tú que entre 16 y 29 años, que es una edad bien productiva, las mujeres tienen el 11% que no reciben la educación y el 39% de las causas es porque no les interesa. No les interesa y el 9% es porque tienen que dedicarse a cuestiones domésticas. Entonces, ¿pero por qué no les interesa? Porque no ven tampoco un panorama donde ellos puedan accesar a un empleo digno, con un salario digno. Entonces creo que hay muchos factores de la cultura que están haciendo que la mujer no pueda seguirse desarrollando. Pero no vamos a negar que han habido un poquito de avances. Por lo menos hay algunas leyes que ya están poniendo un marco base para que la mujer pues pueda motivarse ya a participar en política. Pero acá solo soy breve. Para que la mujer pueda participar en política, yo le hago el llamado que tienen que tener muchísima conciencia de lo que van a entrar a hacer. Deben de tener un objetivo muy claro, un corazón de servicio, pero también leer mucho. Porque cuando una mujer solo se lanza a participar en política sin tener un conocimiento previo, los partidos se prestan para ponerlas al frente y que hagan ridículos. Y eso es lo que no se debe permitir, porque al final la credibilidad de la mujer en política está muy mal. Y yo creo que eso solo con acciones lo vamos a definir, y solamente te incluyo esto, por eso es que yo también decidí como ciudadana hacer mi apoyo público hacia el candidato Nayib, porque yo no iba a ser títere de ninguna cúpula partidaria, y a pesar de que yo era
o soy, no lo sé, ahí habría que preguntarle a ellos, parte de la comisión política, yo no puedo tomar una decisión de apoyo de una manera obligada. Muy interesante eso que acabas de mencionar y lo vamos a retomar en los siguientes bloques, al igual que todo lo que han aportado nuestras panelistas invitadas. Y usted no se puede perder nuestros siguientes bloques porque tendremos un análisis coyuntural sobre la situación actual de la mujer en El Salvador, sus derechos humanos y específicamente los tipos de violencia a las que son sometidas. Quédese con nosotros y ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en este programa tan especial dedicado a las niñas, adolescentes y mujeres. Y vamos entonces a conversar con nuestras panelistas acerca de los diferentes tipos de violencia a los que son sometidos las mujeres en El Salvador. Pero además de eso, ¿qué implica en realidad ser mujer en un sistema democrático como el nuestro? Empiezo contigo, Yesenia. Muy bien, Inés, excelente pregunta. Bueno, generalmente las mujeres saben que la violencia casi siempre la hemos encajonado en violencia física, violencia psicológica, pero ya existe violencia económica, violencia política, y dentro de la violencia económica, fíjate que la encuesta de propósitos múltiples del 2017 dice que está confirmado que la mujer gana $53 menos por un mismo trabajo ejecutado por un hombre. Imagínate, eso definitivamente no es una democracia, porque las mujeres, yo me atrevería a decir que dan más en su trabajo por miedo a quedarse sin él que un hombre. Una mujer es mucho más responsable, pero es triste ver como muchas veces en los anuncios de un trabajo dicen sexo masculino. No puede ser excluyente y yo creo que una de las leyes, la ley de equidad e igualdad, libre de discriminación de la mujer, si no me equivoco, creo que establece eso, que en las publicaciones de los empleos no pueden estar diciendo que para un sexo, para el hombre específicamente hay un trabajo, sino que tiene que ser de igual condición. Y no digamos en términos de la violencia política. En la violencia política se pone en duda la inteligencia de la mujer, se pone en duda la moral de la mujer y se pone de manifiesto que por el simple hecho de ser mujer, pues como que su voz no tiene no tiene tanto peso como el caso de los hombres. Y es acá donde viene el reto para las mujeres que estamos incursionando en la política. Porque no vamos a negar que necesitamos una preparación, necesitamos lo que decía en el espacio anterior, necesitamos saber de la temática que vamos a hablar, necesitamos leer, necesitamos instruirnos. Tenemos que quitarnos el miedo a expresar nuestras ideas, pero a defenderlas con una base sólida. Porque cuando nosotros expresamos las ideas y con una convicción fundamentada en hechos reales, yo creo que nosotros vamos a comenzar a abrirnos campo. Y sabes que también acá el llamado es para los medios de comunicación. Porque cuando hay entrevistas donde se mezcla hombre y mujer, le dan más espacio al hombre para que exprese sus ideas y a la mujer pareciera ser que le acortan el tiempo. Entonces, son todos estos los retos que tenemos que estar, pues, básicamente abriéndonos espacio, pero no es complicado. El problema es que los partidos políticos no están teniendo ese compromiso de capacitar a sus mujeres. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia dentro del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tú presentaste para tu candidatura? ¿Todo estuvo perfecto desde el inicio? ¿O cómo tú lograste postularte para la alcaldía de San Salvador? Fíjate que cuando yo ingreso al partido PDC tuve las primeras conversaciones con el secretario general, con el doctor Parker, con su suplente, el licenciado Villanueva, que a él yo le agradezco muchísimo la oportunidad porque él fue el primer lazo que me llevó al PDC. Cuando comenzamos a conversar con ellos, yo creo que hicimos un clic porque ellos sé que ellos lograron percibir en mí a una mujer joven con una nueva visión de servicio y creo que ellos vieron pues un buen elemento para que pudiera mejorar la imagen del PDC porque no estaba muy bien. Pero no vamos a negar que quizás ellos me vieron como un elemento de relleno, ¿verdad? Sí habían otros candidatos para la alcaldía de San Salvador, decidieron unirse a mí, yo gano en las internas y desde el momento en que comenzamos a trabajar el territorio, la gente en las comunidades comenzó a tener una empatía conmigo y aquel pedecista de allá de los años 70, 80 me comenzó a decir, yo le voy a dar el voto a usted y como usted está corriendo por el PDC, pues le vamos a dar el voto a él. Pero imagínate, el PDC generalmente sacaba 600 votos en sus candidatos a alcaldes y conmigo saltamos a 5.275. Logramos entrar libres de alianza. Eso, ellos
apostaron financieramente a tu candidatura o cómo tú lograste promocionarte? Porque mucha gente quizás hubiera votado por ti, pero mucha gente no te conocía. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Realmente tú pusiste de tu dinero para la campaña o ellos como partido lo hicieron? Ellos como partido tenían que encargarse de las publicidades, tenían que encargarse de las promociones, tenían que encargarse, pues, si hacíamos eventos, de llevar los suministros. Ellos lo hicieron en su momento, pero no tuvimos una publicidad fuerte como la que requeríamos. De hecho, la publicidad en unas vallas publicitarias, unas vallas digitales que salieron en las últimas 2 semanas ya fueron costeadas por mí, porque ya no podía esperar más. Teníamos que hacer una presencia y muchísima gente me vio. Ellos solamente me pusieron una valla en la 75, pero cuando andábamos en los mercados y en las comunidades se daban pues promocionales del Dr. Parker, se daban cosas dirigidas a él y la gente decía, ¿y cuál es el promocional de la alcaldesa? Mi abrazo, le decía yo le doy el abrazo y la mano y segura que si yo llego yo lucho por sus derechos, por sus garantías. Entonces eso marcó el corazón de la gente. Poder entrar a la concejalía fue voluntad de Dios y del pueblo meramente. Imagínate, 5.275 personas me dieron su confianza. ¿Cómo ahora yo no me voy a sentir con la responsabilidad de ayudarles en todo lo que me buscan? Por eso es que cuando se da la alianza para apoyar a los candidatos a la presidencia, pues en su momento yo le decía a la comisión política que era parte, la posibilidad de apoyar al candidato Nayib Bukele, porque la gente de él, sin yo darme cuenta, me estaban apoyando en los debates. Por ejemplo, el primer debate que hizo el Movimiento de Libertad, había mucha gente de Nayib de manera, pues, como ciudadano, ¿verdad? Y de parte del partido solo habían 2 y ni siquiera tenían el distintivo del partido. Entonces te puedes imaginar, pero la ponencia que tuvimos, me gané el respeto de Arena, me gané el respeto de altos políticos, porque realmente mis propuestas fueron ciudadanizadas y no políticas. De hecho, parte de las propuestas que el actual alcalde está ejecutando, una de ellas fue mía, que es la transmisión a través de Facebook Live de los consejos pluralistas como una forma de ser transparente. Eso es una idea que nace de esa plataforma que expongo yo en ese movimiento y que poca gente lo sabe, pero lo importante es que se ejecute. Lo que te quiero decir es que en ese sentido, pues, yo decido hacer mi pronunciamiento de apoyo hacia Nayib, porque como comisión solo nos dicen, bueno, vamos a hacer la alianza con Arena, ya va a estar el documento, así que ahorita ya vamos a entrar en negociaciones con ellos. Hubieron 3 reuniones a puertas cerradas con el candidato Calleja, cosa que yo no asistí, porque no me pareció que solo nos dijeran, ya está la alianza. Entonces yo no puedo apoyar algo del cual yo no estoy de acuerdo. Y para rematar, un día me reúnen y me dicen, te hemos escogido para que seas la vocera oficial de la coalición, vas a dar la información, vas a hablar con los medios de comunicación. Y yo les digo, ¿y si yo no acepto hacerlo? Bueno, en política, para que puedas crecer en el partido, muchas veces hay que hacer lo que uno no quiere. Me voy a quedar con esos datos tan interesantes y yo sé que la gente en casa va a sacar muchas ideas y conclusiones de lo que tú estás diciendo, pero ya vamos a hablar un poquito acerca de tu apoyo al candidato presidencial. Pero voy contigo, Adela. ¿Qué obstáculos crees tú que tenemos actualmente las mujeres en nuestro sistema que afirma la Constitución que es democrático y además El Salvador es firmante de la Convención contra la Discriminación hacia la Mujer? ¿Realmente esto sucede o qué implica ser mujer en un sistema democrático? Mira, yo creo que ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior, ¿no? Uno de los grandes retos es cambiar esta idea de roles de la mujer dentro de la sociedad. Es muy difícil decir y garantizar la participación efectiva de las mujeres cuando nosotros no nos creemos que tenemos el derecho a participar en estos espacios. Con referente a lo que decía Yesenia, me parece muy importante destacar que nosotros que estamos haciendo incidencia en los diferentes espacios donde estamos, pues tenemos la responsabilidad de abrir esos espacios para que más mujeres accedan, no solo a conocer cuáles son sus derechos, sino a empoderarlas, a ver que las mujeres somos capaces de lograr más allá. Lamentablemente estamos en un país donde la participación política de la mujer se ve limitada por estos roles a los que tradicionalmente estamos acostumbrados. Hoy en día nos podemos dar cuenta en las redes sociales, la violencia que se le ejerce a una mujer que participe en política es mayor la agresión
en comparación a un hombre. Vemos que los calificativos que se le dan a una mujer en redes sociales son interminables. Entonces, es decir, claro, también hay un reto en el tema cultural de cómo la sociedad ve la participación de las mujeres. Y muchas veces cuando las mujeres nos vemos enfrentadas a este tipo de ataques y agresiones que se manifiestan en redes sociales, pero también luego se realizan en estos espacios, como por ejemplo el hecho que no te tomen en cuenta en una entrevista, o que existan paneles donde se discuten temas de mujeres y no haya participación de las mujeres. Entonces creo que también ahí nosotros tenemos un reto importante. Primero, demostrar que estamos formadas, que somos capaces de asumir esos roles, y la responsabilidad, que para mí es como muchísimo más grande y creo que la más importante, abrir las puertas para que más mujeres accedan a tener estas oportunidades de las cuales nosotros gozamos. Creo que falta tener una cultura de empoderamiento a la mujer, pero también de solidaridad con las mujeres, entre nosotros, que somos una cadena, que abrimos una ventana para que luego esta no se cierre y que sean puertas las que abramos para otras mujeres, el poder compartir cuáles son los derechos que nosotras tenemos. Creo que es muy importante. Lamentablemente nosotros lo vemos en esta sociedad en la que creo que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos enfrentado a algún tipo de violencia o de discriminación, o enfrentarnos a cómo manejar estos roles a los que tradicionalmente hemos estado acostumbradas a veces en nuestras casas, ¿no? Muchas gracias, qué interesante lo que tú acabas de mencionar acerca de la violencia. Las formas de violencia son múltiples. Coméntanos un poco, Marcela, tú tienes una larga trayectoria, más de 12 años trabajando en documentales con enfoque de género, mujeres, juventud, específicamente aquellos que están tradicionalmente marginados por nuestro sistema. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción sobre los tipos de violencia y qué condiciones tienen actualmente las mujeres en El Salvador. Fíjate que sí, yo tengo ya muchos años trabajando con documentales de temas de género, memoria histórica y derechos humanos, que creo que son tres temas que no están desvinculados, porque creo también en la transmisión de roles, creo en la transmisión y también creo en la ruptura de los roles que se nos han asignado a través de la historia. Que estos documentales que yo he hecho, que he tenido oportunidad de platicar con una gran cantidad de mujeres, para mí han tenido unas cosas muy interesantes que se pueden platicar durante todo un día, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes es que el rol que juega una mujer humilde como mujer no es tan diferente al rol que yo juego como una persona con cierta comodidad o recursos económicos, o de una mujer de recursos altos. Se entiende que la mujer pobre es más, tiene más, le ejercen más violencia, pero no es así. La diferencia es, todas somos capaces de prevenir la violencia, todas somos receptoras de la violencia, solo que algunas tienen más capacidades para enfrentar la violencia que otras. ¿Por qué? Por el nivel de estudio, por el nivel de acceso a la justicia, por el nivel de empoderamiento, pero la violencia no se vive más en las zonas de gente con pocos recursos que de altos recursos. Entonces, y lo otro que quería hablar es un poco de el patrón que podemos romper. Hay un patrón que nos han enseñado. Yo creo que todas, la mayoría, venimos de familias conservadoras, no es un país muy conservador, familias religiosas, ¿verdad? Eso quería comentarte. ¿Cómo crees tú o cómo ves el tema de la religión específicamente en la asignación de roles, y de qué manera actualmente el sistema puede contrarrestar la ideologización religiosa de la población salvadoreña? Mira, yo lo que creo es que hay que respetar las religiones. Yo esto de contrarrestar o luchar contra, a mí me parece que no está bien. Aquí en El Salvador la religión es una parte fundamental de muchas familias. Yo soy creyente, pero yo no voy a misa y todo esto, tengo mi forma de creer. El padre de mi hija es ateo. Yo a mi hija le he dado libertad de
ella optar por qué va a creer. Yo le enseño mis principios, el otro le enseña sus principios, pero lo primordial que le he enseñado a ella es a respetar. O sea, si usted cree en Dios, también usted tiene que respetar al que cree en Jehová, o al que cree en el budismo, o al que no cree, porque ahí está, creo yo, realmente Dios, o lo que tú le quieras llamar, la armonía de lo que es la religión y la fe, está en el respeto al otro. Y hay una cosa que sí, porque yo lo aprendí en uno de mis documentales que trabajé con las madres que estaban buscando a sus hijos desaparecidos por la violencia actual de las pandillas, y todas eran evangélicas, la mayoría, o muchas de la iglesia Elim, y yo no estaba muy relacionada con esto. De hecho, tenía un poco de rechazo hacia, ¿verdad? Pero yo dije, yo no puedo contar la historia de estas mujeres si yo no entiendo por qué tienen tanto acercamiento. Y comencé a ir a los cultos y comencé a entender y me comencé a dar cuenta de que era de lo único que se podían agarrar, que en este país estas mujeres están solas. Aparte de ser tachadas aparte de no tener educación, aparte están buscando a un hijo, que muchas de ellas no es pandillero, no tienen una institución como las mujeres. Aquí no hay una institución preparada para defender los derechos de las mujeres. Los fiscales y los jueces no están capacitados para llevar casos de violencia de género. De hecho, yo he oído comentarios de jueces pero si usted estaba en minifalda, ay, pero ¿y qué le dijo al marido para que le hiciera eso? Yo he oído esos comentarios en un juez, lo he oído, que es, primero, capacitemos a esos jueces, capacitemos a esos fiscales para que entiendan qué es la violencia de género. O sea, hasta dónde pueden llegar, pero hacer una pregunta pero si andaba en minifalda, mire, es que usted está bien bonita. Yo ya he oído ese tipo de comentarios. Entonces, la justicia no está preparada para llevar a resolución casos de violencia de mujeres, y tampoco las mujeres en El Salvador están preparadas para la denuncia. Todavía hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque como no hay un sistema de justicia que los apoya, como no hay un plan de gobierno para apoyar estos casos, y porque no hay una educación también sexual y afectiva, mucha mujer no denuncia. ¿Por qué? Denuncia, mandan al hombre, sale libre y luego llega y la malmata. Entonces es peor. O sea, si denuncio va a venir y me va a matar, o me va a mandar al hospital, o me va a quitar a los hijos, o etcétera, todo lo que pueden pensar. Entonces yo lo que me he dado cuenta en todos estos años de trabajando con temas de género, sobre todo en documentales, es que estamos muy desprotegidas. Estamos muy desprotegidas y tiene que haber un plan de gobierno con el tema de género. Y con lo último que voy a cerrar para que sigamos platicando es sobre la sororidad, que yo creo que esto es un tema fundamental entre nosotras las mujeres. Nosotras a veces somos las principales causantes de la violencia, o sea, entre nosotras. O sea, en vez de pensar, voy a jalar a esta para que esté a la par mía, le pongo un pie. ¿Por qué? Porque no quiero que suba. Mi madre siempre tenía una frase que me decía y que a mí me caló toda la vida, que era: mujer inteligente no es la que saca buenas notas, es la que sabe tomar decisiones. Entonces yo creo que hay que prepararse para la vida, y el estudio es fundamental, porque el estudio te da acceso a un trabajo, y cuando uno es independiente es más fácil tomar decisiones, porque uno culpa. Ay, pero es que esa mujer que se deja, es que mira que le viola a la hija, es que sí, pero anda a ver la vida de esa mujer no tiene estudio, esa mujer no tiene trabajo, esa mujer está amenazada. Entonces, ¿por qué voy a culpar a la mujer? Ella vive en un sistema en que no le permite tomar una decisión, dejar ese hombre o denunciar o hacer otra cosa. Yo soy una mujer separada y yo tomé mi decisión y sin embargo a mí me costó teniendo todo eso, porque cuesta, porque separar una familia no es fácil. Entonces, pero hay razones y hay formas de hacerlo. Entonces creo que la sororidad entre las mujeres es lo primordial, no es, ay, la separada, y ya le hacen la cara aquí, ¿verdad? O, ay, mira, esa ya llegó a los 30, lo que hablamos, y no está casada. No, sororidad. Si nosotros no nos unimos y luchamos por nosotras, nadie más lo va a hacer.
O sea, si no soy yo, como dices tú, ¿no? que estoy muy de acuerdo contigo, que si nosotros en política no somos las primeras que estamos apoyándonos y tuiteando, yo sé que suena falso y todo, tuiteando lo que dice esta mujer, si te parece inteligente, ¿verdad? Si no, pues claro que no, ¿verdad? Apoyándola, invitando a conversatorios como los que estamos haciendo ahora, muy difícilmente, porque los hombres no lo van a hacer. A los hombres nosotros les tenemos que demostrar. Y eso es algo que nos ha tocado siempre a las mujeres. La mujer tiene que demostrar que es buena, el hombre solo tiene que ser hombre para llegar a un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ser nuestras propias aliadas y crear una hermandad entre nosotras. No ver un enemigo en el otro, en la otra, ver una aliada. Qué interesante todos los aportes que han dado nuestros panelistas. Retomo algunas consideraciones. Mencionaba Adela que tenemos un gran reto en el tema cultural. También mencionaban que estamos, más bien que nuestro desarrollo está estancado específicamente por la poca participación de las mujeres. Como mujeres debemos generar nuestro propio espacio para poder participar, pero yo también quiero aportar algo, y es que existen diferentes tipos de violencia que ustedes ya mencionaron, que las mujeres somos doblemente catalogadas para buscar un empleo en los espacios políticos, como por ejemplo tenemos violencia simbólica, específicamente eso, tenemos también la violencia psicológica, tenemos la violencia física, la violencia patrimonial, entre otro tipo de violencias a las que las mujeres en El Salvador son sometidas desde el momento de nacer. Y usted en casa, quédese con nosotros, que venimos con muchos aportes en el siguiente bloque. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con su sintonía. Estamos tocando un tema muy interesante que tiene que ser abordado por los siguientes candidatos presidenciales. Pero además de eso, ¿cuál es la situación entonces actual de la mujer, democracia y derechos humanos? Vamos entonces a preguntar, ¿cuál es la situación actual de la mujer específicamente en el tema de derechos sexuales y reproductivos? Recientemente hemos visto una campaña acerca de que retoma la familia como el centro de toda la sociedad. Sin embargo, tenemos muchas mujeres condenadas por aborto. ¿Cuál es la respuesta entonces que el sistema político judicial de El Salvador está dando a estas mujeres? Empiezo contigo, Marcela. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador? Bueno, este es un tema que, como estábamos platicando antes de que comenzara el bloque, es un tema que creo que es tabú en El Salvador. Creo que hay mujeres que piensan y están a favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la abolición de la ley que penaliza todo tipo de aborto, que solo somos 3, 4 países en el mundo entero y el único país que cumple las penas de cárcel, y no lo hablan por temor, porque como no es un tema aceptado socialmente, me voy a quedar callado. Y yo te lo puedo decir, yo he hablado con varias diputadas, porque yo estuve haciendo lobby para cuando queríamos cambiar la reforma y poder poner cambiar la ley de la penalización del aborto, y muchas de las diputadas con las que hablábamos me decían, no, si yo estoy de acuerdo con usted. Sí, yo estoy súper consciente de eso. De hecho, vieron algunas que me dijeron, si yo aborté, pero no puedo decirlo y no puedo hacerlo porque la cúpula me dice que no. Entonces ahí es a donde nosotros las mujeres tenemos que romper. Por ejemplo, te cuento, yo aborté, yo fui la primera persona que contó en El Salvador un aborto. Lo conté hace 2 o 3 años por ahí en el periódico El Faro, hice una columna y yo aborté a mis 27, 28 años. Porque el feto se me desangró por dentro y mi vida corría peligro. Yo no vivía en este país, yo estaba en otro país y mi vida corría peligro. Entonces yo intenté recuperar, salvar al feto, yo lo intenté porque yo sí quería realmente, y el doctor me dijo, no, primero tu vida, porque si a ese feto, que es un feto, no es un bebé, es un feto, se le revienta uno de los coágulos, vos te me vas en sangre, simple. Puedes morir o quedar con una discapacidad o quedar sin capacidad de tener hijos, etcétera, etcétera. Y entonces él me dijo, tú puedes tener más hijos, pero si tú mueres, el feto va a morir también, entonces no es viable.
Entonces yo me atreví, a mí me costó muchísimo contarlo por todo el tabú que hay en esta sociedad, además por toda la doble moral, porque es una sociedad totalmente de doble moral, porque aquí la gente aborta y si se pasa la ley, se va a abortar igual que si no está la ley. O sea, es absurdo decir que una ley, si abortar no es bueno, yo no soy pro aborto, o sea, yo no quiero abortar. O sea, de verdad, yo ya lo pasé por eso, es duro para el cuerpo de la mujer. Un aborto es súper peligroso, es una intervención quirúrgica, pero a veces es necesario hacerlo. ¿Por qué? Para salvar nuestra vida, para salvar nuestra salud, etcétera, etcétera, y hay que hacerlo en lugares con especialistas. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta ley que no permite a la mujer salvar su vida y su salud? Las mandamos a clínicas clandestinas, igual lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es la ley que condena a mujeres pobres. De las 25 mujeres que están en la cárcel ahorita, no hay ninguna de clase media. Solo hay campesinas y pobres condenadas. Y esto quiere decir que la clase media y la clase alta no aborta, todos sí abortan, pero que se van a México, hay una clínica acá, se van a Guatemala, se van a cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque lo pueden pagar y además tienen información. Entonces, el tema del aborto para mí es un tema hipócrita. Es un tema hipócrita porque es una sociedad que, sobre todo a nivel político, porque se sabe que las mujeres abortan, porque se sabe que estamos matando a las mujeres si no cambiamos esta ley y porque se sabe de que en ningún país ha pasado, de todos los países del mundo que tienen esta ley que permite el aborto, que se incrementaron los casos de aborto. O sea, eso es mentira. De hecho, como viene con una educación, yo creo que se previenen muchos casos de aborto. Eso en primera parte. Cuando conté la historia de lo que me pasó fue algo muy interesante y por eso digo que es una... ¿Cuáles fueron las reacciones del público, de tu familia? Eso mismo te iba a contar porque lo que me decían, claro, vos gozás de un nombre y un respeto. Y lo sé, porque creo que yo soy muy recta en las cosas que hago, cómo las hago, en mi empresa, en todo, con mi familia, el respeto hacia los demás, todo. Entonces me dice, que vos escribas que vos abortaste va a poner en jaque a muchas mujeres. Y fue impresionante la respuesta. Primero, ya ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Me taquearon las redes sociales y hubo desde la persona que me dijo, ojalá tu mamá te hubiera abortado, pero no, eso fue poco. Pero también hubieron un montón de mujeres que me escribieron y me dijeron, qué bueno que tomaste esa decisión, porque no hubiéramos querido que te murieras. Yo estoy en contra del aborto, pero sí estoy a favor que vos lo hayas hecho. Entonces yo comencé un debate con muchas de las mujeres que me escribieron y fue, ¿por qué yo sí lo podía hacer? Y era, pero es que porque tú eres buena, tú tomaste una decisión consciente. Y yo, no, yo soy una mujer como todas las otras. O sea, uno no quiere abortar. Es que hay que quitarnos eso de la cabeza. O sea, hay veces que es necesario para salvar nuestra vida. Yo ahora tengo una familia y elegí mi familia y soy feliz con mi familia ahora. Quizás si no hubiera podido hacerlo, estaría muerta o no hubiera podido tener familia. Entonces también se creó todo un debate positivo con personas, amigas mías muy cercanas y también gente que no conocía que me decían, pero si usted abortó entonces no puede ser tan malo eso. O sea, que es claro, ella goza de un prestigio y hizo algo que se supone que es malo, pero realmente ella no es mala. Entonces, yo no soy un monstruo, yo tengo una hija con la que soy muy feliz. Yo no soy ni más ni menos persona por haber salvado mi vida. Eso, una cosa, y lo otro es, vaya, los que se oponen al aborto, está bien, opóngase al aborto. Es que aquí nadie le está obligando a abortar. Es que si usted no quiere abortar, no aborte, simple, ya está. Arriésguese a que un milagro la salve, no pasa nada, pero deje que las mujeres que tal vez no tienen las creencias que usted tiene, que puedan decidir salvar su vida. Y lo último a lo que quiero llegar es, para reducir los abortos o los embarazos en adolescentes que llegan a querer abortar, es necesaria la educación sexual y afectiva. Entonces, si usted no quiere que hayan abortos, por lo menos apoye la educación sexual y afectiva, que les enseña a las niñas cómo no quedar embarazadas, que les enseña a las niñas a tomar decisiones, a saber de que si un profesor llega y le toca una pierna, eso está mal,
a poder parar de un solo eso, ¿me entiendes? Exacto. Específicamente agradecemos realmente tu confianza con el comité y con nuestro público de contar tu experiencia. Leímos tu columna, pero es muy importante también que la población sepa todos tus aportes y todos los aportes que nuestras panelistas están aportando. En ese sentido, Adela, quiero preguntarte a ti. Tú conoces bastante sobre este proceso de creación de este anteproyecto que se presentó a la Asamblea Legislativa en este año acerca de la educación sexual y afectiva. ¿Qué opinión te merece a ti que se haya rechazado en el Pleno Legislativo y específicamente qué opinas acerca de la condición actual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país? Mira, yo primero quiero felicitar a Marcela porque creo que es muy valiente lo que has hecho en un país en el que estos temas no se tocan, en el que las mujeres todavía tenemos miedo a decir cuál es nuestra opinión y asentar una posición frente a estos temas, donde hay una clase política que se niega a dar un debate de altura sobre un tema de salud. Sí, es que entonces yo creo que de verdad es muy valiente. Gracias. Creo que le das la oportunidad a otras mujeres de decir, ¿saben qué? A mí también me pasó, o yo también estoy pasando por eso. Solo quiero retomar algunos elementos. Hemos mencionado aquí el tema de que es importante que exista formación adecuada de todo el aparato institucional para poderle dar acompañamiento y garantías a las mujeres, pero también hay que sensibilizar. Muy importante, y nosotros como mujeres también tenemos que sensibilizarnos con las realidades y las circunstancias en las que viven otras mujeres. Lamentablemente en este país hay niñas que salen embarazadas producto de un abuso de un familiar. Miles. Muchísimas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando esta niña es abusada por un familiar, cuando no tiene acceso a educación, cuando no hay acompañamiento institucional? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Encerrándolas en un círculo de la violencia que lo único que genera es pobreza y seguir replicando estos factores, estos roles. Entonces yo sí creo que ahí hay nuestros funcionarios tienen una gran responsabilidad. Lamentablemente no hemos decidido dar ni siquiera el debate sobre esta problemática, que creo que cuando nosotros tocamos estos temas, cuando Marcela da este aporte de escribirlo valientemente, lo que estamos haciendo es un poco hackear el sistema y poniendo en la mesa este tipo de discusión, no solo en la clase política, sino también en la sociedad, y empezar a cuestionarnos qué cosas sí y qué cosas no. Yo creo que es lamentable que nuestros funcionarios todavía no se atrevan responsablemente a dar un debate de altura sobre el tema, independientemente de cuál es su postura, pero yo creo que este país, que las mujeres de este país merecemos un debate responsable sobre un tema que nos afecta directamente a nosotros. Muchas gracias, Adela. Yesenia, te quiero preguntar a ti, ¿qué opinión te merece la situación actual específicamente de las mujeres en el tema de los derechos sexuales y reproductivos? Sí, fíjate, Inés, que es necesario que nuestras televidentes puedan conocer que el derecho sexual que tiene la mujer va referido pues a tener un control de su cuerpo, un control a que ella decida cuándo va a tener una relación sexual. Y aquí creo que es importante y tiene que ver mucho la educación. Yo creo que en los programas de educación debe de incluirse, aparte que es un derecho, que ellos tienen que tener información referente a esto. Y creo que los medios de comunicación deben también estar comprometidos a lanzar ese tipo de información, no confundiendo a los jóvenes con un libertinaje sexual. Porque cuando caemos en ese círculo de libertinaje sexual, muchas veces el aborto podría ser una forma de cómo deshacerme de un error. Y acá yo quiero decir algo. El aborto, bueno, yo me considero provida, y el aborto con la premeditación de asesinar al feto, eso debe de ser condenado definitivamente. Pero cuando el aborto se genera por un virus, por una bacteria, por las situaciones como la que le pasó a Marcela, donde hay un protocolo clínico, eso no depende de ella, porque ella, como bien lo dijo, ella luchó por salvar a su feto. Eso son causas externas, son causas naturales, en donde hay, como te digo, un protocolo clínico que está amparando esa situación. Eso no tendría por qué ser condenable si es algo que no depende de la mujer. Pero cuando se ejecuta
con la intención de asesinarlo porque no me protegí, porque tuve una vida sexual desenfrenada y lo veo como error, eso sí, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque mejor, ¿por qué no incentivar programas que puedan ser más fuertes, más sólidos para que todos estos bebés puedan llegar a muchas familias? Mira, yo conozco un caso de una chica que no puede tener hijos y está luchando por tenerlos y no puede tenerlos. Y al final ella no está cerrada a poder hacer una adopción. Entonces yo creo que no se vale quitarle la vida a un ser humano solo por una irresponsabilidad o por una falta de información. En el caso de los derechos reproductivos, es importante decirles también a la mujer salvadoreña que ellas son las únicas que deciden si tienen o no tienen hijos, cuántos hijos tienen y con quién los van a tener. Ningún hombre puede forzar a una mujer a decirle vas a tener un hijo porque yo quiero. Si la mujer no quiere, no. Pero es necesario también que este tipo de información se den en las escuelas. Como decía Marcela al inicio, y por eso retomo esa información, que ella tenía una conocida que está bien informada, pero es del sector privado. Tenemos que extender este tipo de calidad educativa al sector público, porque es ahí donde se da la mayor manifestación de este tipo de casos de abuso sexual o casos de embarazos prematuros que no saben qué hacer. Y fíjate que es importante decir que la ONU Mujeres manifiesta que la principal causa de violencia contra la mujer en El Salvador lo pueden clasificar como las posibles causas: discriminación, una desigualdad económica y la impunidad. Y yo creo que la impunidad es donde nosotros tenemos que hacer mayor énfasis. No hay condenas justas en los casos donde hay un abuso sexual con las niñas. ¿Sabes tú de que la ONU mencionó de que al año acá en El Salvador se reportan 6.000 casos de abuso de niños y niñas, dentro de los cuales más de 4.000 están referidas a niñas y adolescentes? Y esto se da más en casos del área rural. Entonces creo que es muy importante que los padres estén muy al pendiente de sus hijas, que les puedan dar información de hasta dónde llega el límite para que un hombre o una mujer vaya y pueda acercarse a un adolescente, porque mira, se dan niños también, es una realidad. Ahora ya tenemos que aceptarlo, no solamente las niñas están expuestas a esto, y que el futuro gobierno pues también esté comprometido. De hecho, parte de las propuestas que se presentarán con el Movimiento de Nuevas Ideas, dentro del ámbito de educación se está incluyendo la información del no maltrato contra la mujer ya en edades pequeñas, y también se está apostando a lo que es la educación desde antes que nazca el niño, que exista un vínculo entre la madre y el hijo y que desde ahí se comience pues a reforzar esos lazos para que podamos tener niños un poco más con habilidades desarrolladas y puedan estar ya preparados para el tipo de información como esta de aspectos sexuales y reproductivos, que es muy importante hacerlo ver desde temprana edad. Yo de verdad también expreso la admiración a Marcela, porque lo que a ella le pasó fue una situación totalmente fuera de su decisión, digámoslo así, y eso es algo que definitivamente marca su vida. Yo sé que la tuvo que haber marcado, pero es muy valiente el hacerlo ver. Y ese tipo de actos, pues definitivamente ahí no se puede hacer más, ahí sí se requiere, pero de hecho los protocolos médicos lo amparan. Pero ¿qué hacemos en aquellos casos en los que las familias no tienen esa educación, ese acceso a una unidad de salud? Que realmente tenemos muchos casos en El Salvador, pero que las personas inmediatamente llega alguien conocido, un familiar o alguien a darle auxilio, lo primero que hacen es llamar a la policía. ¿Cómo podemos entonces, como mujeres, desde nuestras instituciones particulares, contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres? Pero también les lanzo otra pregunta brevemente. ¿Qué candidato está proponiendo la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador actualmente? Adela. Mira, yo sí creo, quizás antes de contestarte la pregunta rápidamente, que uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que trabajar en nuestros espacios, pues no solo es empoderar a las mujeres en una sociedad que las juzga, que las señala y que las excluye. Esta es la razón por la cual las mujeres no expresan y no participan activamente en sociedad, no solo en los espacios políticos, sino en los diferentes espacios, vámonos, comunidad, escuelas. Sobre el tema de las propuestas de los candidatos, mira, yo creo que hay temas que son de país
y problemáticas que obviamente nosotros nos vamos a inclinar por aquella persona que se acerque muchísimo más a lo que nosotros buscamos, pero yo creo que este tipo de problemáticas son temas de país, independientemente de cuál sea el gobierno que nosotros tengamos el próximo año. Nosotros tenemos que seguir luchando por que estos temas no solo se discutan, sino que empecemos a legislar responsablemente sobre ellos. Muchas gracias, Marcela. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Cuál es tu análisis en el tema de la mujer? Específicamente, ¿qué candidato está retomando los derechos humanos de las mujeres o simplemente no estamos dentro de los planes de gobierno? No, yo creo que es algo que le falta a los candidatos. La propuesta de género, cómo trabajar con la primera infancia, sobre todo con las niñas en la primera infancia. Yo no he escuchado una propuesta concreta sobre la vida y la salud de las mujeres. De hecho, las respuestas son escuetas o son un poco, van ahí como que sí que no, pero que tal vez que sí que no, ¿verdad? Y creo que y lo mismo con el arte, no hay una propuesta concreta, ¿verdad? Una postura más que una propuesta. Yo creo que lo que necesitamos son posturas concretas, porque la propuesta se puede ir armando, pero la postura se tiene que tener desde el inicio y se tiene que defender. Y yo no he visto una propuesta clara de ninguno de los tres candidatos. O sea, yo lo que he visto es pequeñas acotaciones, pero no una propuesta. ¿Por qué? Porque es un tema tan delicado en este país. Esto del tema de género, el tema de derechos de salud y reproducción de las mujeres, el tema del arte también, pero sobre todo el de las mujeres estamos hablando, es un tema que está permeado por la religión. Y entonces, claro, todo se basa en si Dios... Pero es que no, es que aquí hay gente que no cree en Dios, es que vos no vas a legislar solo para la gente que cree en Dios, es que esto de hacer misas en la Asamblea Legislativa está fuera de la Constitución, si somos un país laico. O sea, yo soy creyente, pero si yo fuera diputado o candidata a algún puesto político, yo no puedo legislar según la Biblia. No se puede, se legisla según la Constitución política. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Los candidatos legislan según lo que dice la Biblia. Entonces, creo que hay que saber diferenciar entre eso, entre esas cosas. Y no es irrespetar las creencias. Yo respeto todas las creencias. Me parece muy bien tener una creencia religiosa o no tenerla, pero legislar porque Dios dijo, no. Tenés que legislar porque la mayoría de mujeres están muriendo por causas de violencia de mujeres, porque tenemos más de 270 feminicidios, porque tenemos que en los colegios los directores embarazan por violaciones a las niñas. El caso de Imelda ahorita es un caso atroz. O sea, es algo que no se puede creer. Cuando yo le cuento a mis amigos que están afuera, me dicen, no puede ser que eso pase en El Salvador. O sea, una niña que fue violada por 12 años por su padrastro, que tuvo a su hijo, que nació viva la niña, y ahorita la están juzgando por intento de homicidio. O sea, la niña, si vos la vieras, la niña tiene una autoestima, pero totalmente caída. Está viva la niña. Y al padrastro, al que la violaba, no lo han juzgado. ¿Y la niña con quién está? Con la mamá que permitía la violación. Entonces, ¿cómo vas a meter a la cárcel a una niña que ha sido violada por un tío, una niña menor de edad además, por más de 12 años y quedar embarazada pues, del padrastro? Perdón, que estoy muy emocionada con el tema. Pero hasta eso hemos llegado. La gente afuera no pueden creer que estemos juzgando a una niña por intento de homicidio. Sí. Agradezco infinitamente todo el aporte que ustedes han dado a esta temática. Sin duda alguna, el Estado salvadoreño tiene mucha deuda pendiente con las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador. Es de reconocer que desde Prudencia Ayala a la actualidad tuvimos muchos avances en materia legislativa en el tema de derechos humanos hacia las mujeres, pero tenemos que reconocer específicamente que las mujeres tenemos la misma capacidad para realizar cualquier actividad en cualquier ámbito, en cualquier condición de igualdad y equidad frente a los hombres. Y me despido con una frase que lo dijo Malala Yousafzai. Ella fue nombrada Premio Nobel de la Paz en el 2014 y decía: no existe un arma tan poderosa como una niña con un libro.
Quédese en nuestra programación, tenemos temas de mucho interés nacional para usted y toda la sociedad salvadoreña. Pasen buenas noches.